una mujer no podía continuarle a él. Él no se concebía femenino en el ser que heredara su sangre, su espíritu. Tenía que ser hombre, y uno solo, porque aquel amor que había de consagrar al hijo tenía que ser absoluto, sin rival. Amar a varios hijos le parecía a Bonis una infidelidad respecto al primero. Sin saber lo que hacía, comparaba el cariño en mucha prole con el politeísmo. Muchos hijos era como muchos dioses. No, uno solo. Aquel de que le hablaban las entrañas, aquel que casi le presentaba ante los ojos en el aire la alucinación de sus noches sin sueño, y de dónde había de salir su único hijo. No cabía duda, la ley era la ley, el orden, no cabían sofismas del pecado, había de salir del vientre de Emma. Pero, ay de él, no merecía el hijo, no vendría. Después de aquella noche del baile, origen de aquel amontonamiento social en que vivían cómicos, alemanes y gente de su casa, su Emma, el tío, él mismo, después de aquella noche en que él, si no fuera enemigo de admitir intervención directa en sus asuntos de lo sobrenatural, hubiera visto la mano de la providencia, la revelación del destino, había estado a la altura del ideal, de las grandes cosas que había soñado. No, de ningún modo. Había vuelto a claudicar. Se había dejado arrastrar con todos los demás a la vida fácil, perezosa del vicio, y había llegado a ver con embeleso a su querida en la casa, a la mesa de su esposa, y había llegado a figurarse legítimas tales abominaciones con aquella filosofía de los semiborrachos de sobremesa, que en otro tiempo le parecían inspiraciones poéticas, moral artística excepcional, privilegiada. Y él era el mismo que había sentido oyendo cantar a Serafina una canción en la Virgen que en sus entrañas encarnaba un amor divino. Él, con su misticismo estrambótico, falso, se había comparado disparatada pero sinceramente con la Virgen Madre. Y cuántas veces después había visto las cosas de otra manera y había llegado a pensar, todo es cuestión de geografía. Si yo fuese turco, todo esto sería legítimo, pues figurémonos que estamos en otras latitudes y longitudes, mas era en aquel instante en que hacía tan tristes reflexiones, estaba arrepentido. No, estaba seguro, porque se lo decía la conciencia, de que pocas horas más tarde, cuando el cuerpo estuviese repleto y la fantasía excitada por el vino y el café, y acaso por la música de Minghetti y Emma, de nuevo, sería él aquel Bonifacio corrompido, complaciente, bien hallado con la especie de amor libre que se le había metido en la casa. Vendría Serafina y mientras Minghetti y Emma continuaban sus lecciones interminables, ellos dos, Serafina y él, en el cenador de la huerta, oh miseria, oh vergonzoso oprobio, serían, como siempre, amantes de costumbre, sin la disculpa, aunque de poca fuerza, disculpa al fin, de la ceguedad de la pasión, amantes por el hábito, por la facilidad, por el pecado mismo. No tendría el hijo, miserable, no lo merecía, renunciaba a la aventura, pero si no la felicidad podría tener el arrepentimiento verdadero, ¿por qué no aspirar a la perfección moral y llegar en este camino donde se pudiera? Entre todas las grandes cosas que se le habían ocurrido en ser en este mundo, gran escritor, gran capitán, esto pocas veces, solo de niño, gran músico, gran artista, sobre todo, jamás sus ensueños le habían conducido del lado de la santidad. Si en otro tiempo se había dicho, ya que no puedo inventar grandes pasiones, dramas y novelas, hagamos todo esto, sea yo mismo el héroe. ¿Por qué no había de aspirar ahora a un heroísmo de otro género? ¿No podía ser santo? Para artista, para escritor, le faltaba talento, habilidad. Para ser santo no se necesitaba esto. Y el pobre Bonis, que a ratos andaba loco por casa, por calles y paseos solitarios, buscó la leyenda de oro en la librería de su suegro y vio que, en efecto, había habido muchos santos cortos de alcances y no por eso menos visitados por la gracia. Sí, eso era. Se podía ser un santo sencillo, hasta un santo simple, dejarlo todo, ya que no tenía hijo, y seguir. ¿Seguir a quién? Si él no tenía bastante fe, ni mucho menos. Si dudaba mucho, y con un desorden de ideas que le hacía imposible aclarar sus dudas y volver a creer a Macha Martillo. Aquellos libracos que había leído con avidez para hacerse todo lo sabio posible, a fin de preparar la educación del hijo, le habían producido, en suma, una indigestión intelectual de negaciones. No era ya creyente, ni dejaba de serlo. Había cosas en la Biblia que no se podían tragar.
Un día que oyó que los 6 días del Génesis no eran días sino épocas, aún en pura ortodoxia, sintió un gran consuelo, como si se le quitara un peso de encima, como si hubiera sido él que hubiera inventado lo del mundo hecho en 6 días. Pero quedaba lo del arca, con todas las especies de animales, quedaba la torre de Babel, quedaba el pecado que pasaba de padres a hijos y quedaba Josué parando el sol en vez de parar la tierra. No podía ser. Él no podía coger su cruz, porque no era un simple como los de la Edad Media, sino un simple ilustrado, un simple de café, un simple moderno. Ah, pero lo que no le faltaba era el sincero anhelo del sacrificio, de abnegación y caridad. Hacer disparates para la mayor gloria de lo que hubiese allá arriba le parecía muy puesto en razón, algo como una música interior. Una noche leyó en la cama un libro que hablaba de un místico medio loco, italiano, de la Edad Media, a quien llamaban el juglar de Dios. Parecía el payaso de la gloria, lleno del amor de Jesús, se reía de la iglesia y daba por hecho que él se condenaría, pero llevando al infierno su pasión divina que nadie podía arrancarle. Y el tal Jacopone de Todi, que así le llamaba el vulgo, que se reía de él y le admiraba, hacía atrocidades ridículas para que su penitencia no fuese ensalzada, sino objeto de burla, y salía andando con las manos cabeza abajo y los pies al aire, y se untaba de aceite todo el cuerpo, desnudo, y se echaba a rodar sobre un montón de plumas que se le pegaban al cuerpo, y de esta facha salía por las calles para que los chiquillos le corrieran. Bonnie lloraba de ternura leyendo estas hazañas del clown místico, autor de los laúdes, después inmortalizados. Él, Bonis, no era poeta, pero con la flauta creía poder decir muchas cosas y hasta convertir infieles. Pero el toque estaba en el arranque, irse por el mundo, echar a correr, dejarlo todo, y ya que no tenía un hijo, ser un santo de pueblo, un santo loco. Estaba muy puesto en razón, mas la conciencia le decía que no se atrevería jamás, no ya a dejarlo todo, hasta las zapatillas, y tomar su cruz, ni siquiera a dejar a su mujer, ni aun a su querido. 14. Grandes acontecimientos vinieron a sacar a Reyes de estas intermitentes veleidades místicas que él mismo, en sus horas de sensualismo racionalista y moderado, calificaba de enfermizas. El infeliz Bonis no pudo menos de recordar un pasaje muy conocido de la sonámbula, aquel de del luto ancora non sei, cancellata del mio cuor, según él lo cantaba, cuando llegó la hora de despedirse de Serafina Corgheri, lo cual, deshecha otra vez la compañía, iba con Mochi contratada al Teatro de La Coruña. Aquella separación había sido una amenaza continua, la gota amarga de la felicidad en los días y meses de ciega pasión, después de un dolor necesario y hasta merecido y saludable, según pensaba el amante, lleno de remordimientos y de planes morales. Pero al llegar el momento, Bonnie sintió que se trataba de toda una señora operación practicada en carne viva. Con toda franqueza, y explicándolo todo satisfactoriamente por medio de una intrincada madeja de sofismas, Reyes reconoció que los afectos naturales puramente humanos eran los más fuertes, los verdaderos, y que él era un místico de pega y un romántico y un apasionado de verdad. Ay, separarse de Serafina, a pesar de aquella tibieza con que su espíritu la trataba de algún tiempo aquella parte, era un dolor verdadero, de aquellos que a él le horrorizaban, de los que le daban la pereza de padecer. Era tan molesto tener el ánimo en tensión, necesitar sacar fuerzas de flaqueza para aguantar los dolores, los reales, y no había más remedio. Pensar en tener compañía de ópera más tiempo era absurdo, ya todos los expedientes inventados para retener en el pueblo a Mochi y a su discípulo estaban agotados, no podía dar más de sí. Nunca se había visto, ni en tiempos de la Tiplona, mientras ésta fue cantante, que las partes de una compañía permanecieran un año seguido y algo más en la ciudad, fuera trabajando o en huelga. Lo que se había visto era tal o cual corista que se quedaba allí, casada con uno del pueblo, o ejerciendo un oficio. Un director de orquesta se había hecho vecino para dirigir una banda municipal, pero tiples y tenores nunca habían parado tantos meses. Concluido el trigo, volaban. El fenómeno que ofrecían Serafina, Julio y Gaetano era tan admirable como si las golondrinas se hubieran quedado a pasar un invierno entre nieve, solo que de las golondrinas no se hubiera hecho comidilla para decir que las alimentaban los gorriones, por ejemplo, y de la larga estancia de los cómicos contratados, unas temporadas, otras no, se decían horrores, no por hacer callar a los maledicencia de la que nadie se acordaba, a no ser Bonis, sino porque no había manera decorosa ni aun
medio decorosa de continuar cubriendo las apariencias, ni tampoco recursos para seguir manteniendo los grandes gastos que causaban aquellos restos de la compañía disuelta, que se comprendió la necesidad de que terminase aquel estado de cosas, como le llamaba Reyes. La empresa había perdido bastante, y sobre la empresa, es decir, sobre el caudal mermadísimo del abogado Valcarcel, continuaban cargando más o menos directamente las principales partes, a saber, Mochi, Serafina y Minghetti. Se presentó la ocasión de ganar la vida con el trabajo y hubo que aprovecharla, por más que doliera a unos y a otros la despedida. Quien no transigió fue Emma. Tuvo una encerrona con su tío y mayordomo, que había sido nombrado vicepresidente de la Academia de Bellas Artes, agregada a la Sociedad Económica de Amigos del País, y de aquella conferencia resultó el acuerdo, porque allí todo eran panes prestados, de que Minghetti continuara en el pueblo en calidad de director de la sección de música de la citada academia. El sueldo que pudieron ofrecer los señores socios al barítono no era gran cosa, pero él se dio por satisfecho, porque además pensaba dar lecciones de piano y de canto, y con esto y lo otro, así decía la malicia entre paréntesis por lo bajo, podía ir tirando hasta que se cansara de aquella vida sedentaria y se decidiera a admitir una de las muchas contratas que, según él, se le ofrecían desde el extranjero. Serafina dejaba con pena el pueblo, y en que había llegado casi a olvidar que era una actriz y una aventurera, para creerse una dama honrada, que tenía buenas relaciones con la mejor sociedad de una capital de provincia, y un amante fiel, dulce, manso y guapo. A Bonis le había llegado a querer de veras, con un cariño que tenía algo de fraternal, que era a ratos lujuria y que se convertía en pasión de celosa cuando se sospechaba que el tonto de Reyes podía cansarse de ella y querer a otra. Tiempo hacía que notaba en su queridísimo bobalicón despego disimulado, distracciones, cierta tendencia a huir de sus intimidades. Al principio sospechó algo de las extrañas noches de Valpurgis matrimonial, que tan preocupado trajeron una temporada a Reyes. Después, siguiendo la pista a los desvíos y distracciones del amante, llegó a comprender que no se trataba de otros amores, sino de ideas que a él le daban. Tal vez iba a volverse definitivamente bobo, y no dejaba de sentir cierto remordimiento. A este se le ablanda la mollera por culpa mía. Más de una vez, en sus ligeras reyertas de amantes antiguos, pacíficos y fieles, pero cansados, oyó a Bonis hablar de la moral como un obstáculo a la felicidad de entrambos. Lo que nunca pudo sospechar Serafina fue la principal idea de Bonis, la del hijo, y esto era lo que en realidad le apartaba de su querida, el pecado. Pero en la noche en que, al arrancar la diligencia de Galicia, Bonis, subiéndose de un brinco al estribo de la berlina, pudo a hurtadillas dar el último beso a la Gorgheri, sintió que su pasión no había sido una mentira artística, porque con aquel beso se despedía de un género de delicias intensas, inefables, que no podrían volver. Con aquel beso se despedía del último vestigio de la juventud. Entre la muchedumbre que había acudido a despedir a los cantantes, se sintió Bonis, después que desapareció el coche en la oscuridad, muy solo, abandonado, sumido otra vez en su insignificancia, en el antiguo menosprecio. Delante de él, que volvía solo por la calle sombría adelante, solo entre la muchedumbre de sus amigos y amigas, distinguió dos bultos que caminaban muy juntos, cogidos del brazo, según era permitido en aquella época a las señoritas y a los galanes. Eran Marta Körner y Nepomuceno, que se habían adelantado, huyendo de la vigilancia del alemán, que no gustaba de tales confianzas. La escena de la despedida los había enternecido y animado. La oscuridad de las calles, alumbradas con aceite, les daba un incentivo en su misterio, y en el cuchicheo de su diálogo se sentía el soplo de la pasión carnal de Nepo y de la pasión de marido de Marta. Iban absortos en su conversación, olvidados de los que venían detrás, creyéndose a 100 leguas de la gente, sin pensar en ella, levantaban a veces la voz, Marta singularmente, y Bonis, sin querer al principio, queriéndolo muy de veras, después oyó cosas interesantes. Había que hablar cuanto antes a Emma, había que decirle el gran secreto de aquella pareja, que iban a casarse antes de un mes, y había que ajustar cuentas, separar los respectivos capitales, sin perjuicio de seguir administrando el tío el de la sobrina, hasta que ya no hubiera cosa digna de mencionar que administrarle.